Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Bienvenidos a este live. El día de hoy va a estar súper interesante. Vamos a tocar el tema de Francisco de Miranda, eh, un hombre detrás de un mito, ya que la historiografía hispanoamericana y venezolana en general, pues suele achacarle muchos datos y muchas cosas que no suelen ser ciertas. Ya entró nuestro invitado, César Pérez Guevara. Vamos a pasarle la invitación para, como les dije, sumamente interesante. Un saludo a todos los que se están conectando ya se está conectando nuestro invitado. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Buenas noches te desde aquí. escucho malísimo. ¿Me escuchas bien? Hola, ¿Me escuchas? te escucho, Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, César? Buenas noches desde aquí, desde Madrid. Buenas tardes allá en Caracas, Venezuela. Hoy vamos a estar tocando un tema, como les dije a nuestro público, interesante, pues, ya que Francisco de Miranda es uno de los próceres más de la lucha y de la emancipación venezolana. Y sé que tienes muchísimos datos que muy poca gente sabe sobre él. Así que bueno, vamos a empezar de una vez con mi introducción, que va a ser lo más breve posible para que tú des la exposición. ¿Vale, César? Muy bien. Excelente, César. Bueno, lo primero que hay que contar es que Francisco de Miranda, sus padres son de origen canario, específicamente de la isla de Tenerife. Sus primeros pasos, por decirlo de alguna manera, realista. Él fue edecán de Bernardo de Galvez en la guerra de los Estados Unidos y tuvo algunos problemas con una administración de unos bienes, de un dinero que iba a ir para la compra de unas provisiones y ahí fue cuando, por medio de estos problemas, él se sale del ejército y se va a Europa. En Europa está en la Revolución Francesa, en Rusia y después empieza su andadura de regreso a Venezuela por conquistar lo que es la emancipación de Venezuela del Imperio Español. Así que bueno, para no hacerlo más amplio, César, los micrófonos de Venezuela Colonial son todos tuyos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan. Espero siempre saludar así, diciendo que los venezolanos volvemos a la época de don Felipe II. Es decir, nunca se pone el sol donde está un venezolano en la actualidad. Ahora bien, esto lo hacemos gracias a la terrible diáspora, pero el hecho de que se estén haciendo tanto estas cosas, ¿no? Que estemos hablando tanto acerca de nuestra historia, pues nos está motivando precisamente a señalar que el venezolano se está pensando continuamente a sí mismo, que el venezolano se niega a hundiéndose en las fauces del despotismo y la ignorancia. Entonces son cosas muy interesantes que siempre hay que rescatar. Es decir, vamos a tomar como siempre que cada crisis pues conlleva a nuevas oportunidades a pesar de que sea tan espantoso. Bueno, para no comentar más al respecto y deprimirnos y no hablar del tema, entonces vamos a hablar un poco acerca de Francisco de Miranda. Vamos a hablar de Miranda en un justo contexto, ¿no? De sus luces y sus sombras, que siempre es lo que nos interesa hablar. Lo que me interesaría saber también es si se me está escuchando bien, porque yo estoy viendo, Emilio, como muy cortado. No sé si el problema sea tuyo o sea de mi internet, porque a ti te veo, se para el internet, de ti, ¿será el mío o el tuyo? Yo te estoy escuchando perfectamente, César. Si quieres le preguntamos a la Excelente. gente del público que nos digan si le están escuchando bien. Exacto. Sí, Ustedes sí, se sí. notan un poco lenta mientras Emilio, yo a Emilio lo veo como congelado.
y claro, estaban acostumbrados a tener este rancho de banda que en Venezuela no ni siquiera llamado ancho de banda. Entonces, mira, hoy el problema no soy yo, el problema eres tú hoy, Emilio, ¿viste? ¡Qué raro! Debe ser. Te gané uno. Pero bueno, adelante, César. No importa, lo importante es que ves tu posición. Ok, bueno, queridos amigos, vamos a hablar un poco entonces acerca de Francisco de Miranda. Quiero colocar a Miranda entre luces y sombras. Quiero intentar contextualizar un poco la figura de Miranda. En ningún momento se pretende minimizar, herir, llevar a un extremo lamentable o utilizar cualquier término peyorativo en contra de Miranda, en lo absoluto. Solamente que creo que es muy necesario, y siempre lo he expresado así, entender que los hombres son hombres, los hombres públicos todos están siempre sujetos a la crítica. Es decir, no podemos seguir con esta mitificación, deificación de los llamados héroes del siglo XIX, porque al contrario de hacer un bien a la república, hacer un bien a la nacionalidad, está más bien realizando un daño terrible. Y evidentemente la figura por excelencia de esto es Simón Bolívar, pero de Bolívar no hablaremos hoy, hablaremos de Miranda en otros lugares. Yo he señalado que el culto a Bolívar va por una parte, pero el culto a Miranda también va por otra. Y no diría yo que uno es menos nocivo que el otro. Creo que la admiración está perfectamente bien. Admirar las obras públicas o admirar los proyectos de estos hombres está bastante bien, muy interesante. Pero pretender deificarles, como yo siempre bromeo, tener una estampita del personaje en la cartera, no es nada provechoso, sobre todo para un país que tiene las circunstancias. Por este motivo, entonces, hoy vamos a hablar de Francisco de Miranda. ¿Cuál va a ser la metodología que yo voy a utilizar para hablar de Miranda? Miranda es de las vidas más complejas del siglo XIX. Por lo tanto, sino que Miranda estuvo en tantas partes a la vez y desempeñó tantos hechos, incluso en un momento diversos entre sí, tuvo tantas posturas diferentes. Entonces, voy a ir poco a poco por la historia de Miranda, voy a ir colocándome en cuanto a diferentes controversias, señalando qué se dice, qué no se dice, y así vamos a llegar nosotros hasta el final. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos. Primera cosa. Evidentemente, la familia de Miranda, el padre de Miranda, Sebastián Miranda, vienen desde las Islas Canarias. Sin embargo, se ha descubierto que el origen de la familia Miranda realmente viene del País Vasco. Son personas vascas que van hasta las Islas Canarias. Entonces, la familia viene, la génesis de la familia Miranda es vasca, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, claro, puede sonar un poco cristoso, pero los vascos siempre se han sentido muy henchidos de orgullo de que sus nacionales, sus congéneres son bastante complicados de carácter y bastante determinados, ¿no? Desde la época en que todos eran hidalgos hasta el tirano Aguirre, el mismo Bolívar, que sus ascendientes vienen de la Puebla de Bolívar, siempre los vascos se han considerado de este tema. Luego, ustedes escucharán a muchos vascos que dicen que Miranda también era vasco. No es del todo errado, porque la familia de Miranda, en efecto, la génesis de los Miranda viene del País Vasco, van hasta las Islas Canarias, y luego de las Islas Canarias viene Sebastián Miranda a estas tierras, ¿no? La mayoría de los pobladores de las Islas Canarias son emigrantes de la península ibérica, que se mestizaron con los guanches, con los aborígenes de ahí de Canarias. Y nunca hay que olvidar ese, digamos con su palabra, que le tienen siempre a los canarios, que le dicen que son africanos, ¿no? Lo cual es divertidísimo siempre, cómo se meten con ellos los otros de la península. Bueno, ¿por qué también hay que señalar mucho el origen de la familia de Miranda?
porque es diferente que la familia de Miranda hubiese llegado a estos territorios. Ahora estamos teniendo... Se pega tu imagen, no sé si me has dicho algo. Se congeló un momento, pero otra vez te volví a recibir la imagen. Ok. Cualquier cosa, si no me escuchan, avísenme, por favor, para ver cómo podemos hacer eso. Sí, te estoy escuchando. Sí. El caso, ¿me estás escuchando ahorita? Sí, te estoy escuchando, te escucho perfectamente. ¿Aló? Se volvió a... Se volvió a pegar un poco. Hay problemas con la conexión, disculpen. Esperemos que vuelva otra vez la señal. Como sabemos, los problemas de conexión en Venezuela son graves. Aunque hoy A ver, ¿qué tal? yo. Ajá, volviste. Escúchese. ¿Sí? Sí, ahora sí, César. Continúa. Muy bien. Seguimos entonces. Correcto. Bueno, en la época, mediados del siglo XVIII, hay que recordar que Francisco de Miranda nació el 28 de marzo de 1750, es decir, en toda la mitad del siglo XVIII. En esta época, en el sistema de castas, se entendía que las personas que venían a probar suerte en América sin que nadie les hubiese enviado, pues mira, eran personas incluso mal vistas. El caso sobre todo de los canarios, que muchísimos canarios vinieron a la Capitanía General de Venezuela, eran muy mal vistos, pero muy mal vistos, sobre todo por los blancos montuanos. Pero es que no sé cómo explicarles a ustedes con suficiente abundancia la arrogancia y la discriminación que existía en contra de los canarios. Eso muy bien lo explica un historiador amigo español que se llama Manuel Hernández. Manuel tiene varios libros, el último que sacó acerca de los 8 monstruos de la República del año 11, allí se explica claramente el odio, la animadversión, el repudio, la humillación que siempre tuvieron los mantuanos a todo lo que ellos consideraban inferior, y en este caso los canarios eran considerados altamente inferiores. Por eso es que se va a hablar mucho de este resentimiento que van a tener estos canarios en contra de los mantuanos. Y quiero que se queden con esta idea aquí, para poder explicar más cosas sobre Francisco de Miranda en adelante, ¿no? Vamos a ver uno de los grandes ejemplos de el odio hacia los canarios en esta época. En el año 1769, el papá de Miranda tenía estudios en milicias, ¿no? O sea, él tenía estudios militares, ¿no? De esos estudios militares, había participado en milicia. Luego, él había ostentado de alguna manera un cargo también cuando había llegado, luego se había licenciado, pero después había pedido otra vez un cargo también en las milicias de blancos de Caracas. Esto era muy mal visto por los mantuanos. O sea, los mantuanos le abrieron un proceso. Uno de los archivos que yo tenía la posibilidad de revisar en el Archivo General de la Nación es este. O sea, yo he visto el juicio que abrieron los mantuanos para que no pudiera utilizar el uniforme del padre de Miranda, y este gran problema que hubo. ¿Me escuchas? Sí, que no lo dejaba utilizar el bastón de la milicia. Sí, o sea, en general se consideraba que él, vamos a decirlo vulgarmente, era un asqueroso blanco de orilla, ¿no? Que este hombre no podía utilizar de ninguna manera el bastón de mando de la milicia de blanco. Es una locura. Y por este motivo va a haber un gran problema. Incluso
va a venir un real decreto de la península ibérica que va a señalar que el papá de Miranda, Sebastián de Miranda, sí puede utilizar. Pero los mantuanos nunca se van a quedar contentos con esto y siempre va a haber un gran problema. Entonces, no es como que papá de Miranda sea particularmente especial. No, es que ese era el trato que se le daba a los canarios, el trato que se le daba en general, lo que ellos consideraban la baja ralea que venía directamente desde los territorios de la península ibérica, en este caso, incluso como les he dicho, los llamaban, y aún los llaman hoy en día para echarles varilla a los canarios africanos. Pero bueno, Miranda va a criarse entonces observando esta discriminación en contra de su padre y en general la discriminación que utilizan los blancos mantuanos. Para aquellos que no sepan qué son mantuanos, fundamentalmente los mantuanos fue la élite criolla que se hizo aquí en Venezuela. Es decir, ellos se consideraban descendientes de los conquistadores y de los grandes hidalgos que habían venido a estas tierras y se habían casado o llegado a formar un vínculo familiar con estos descendientes de los conquistadores, ¿no? Por lo tanto, podríamos hablar de una oligarquía criolla, es decir, la gente que tenía el poder económico, social y en algunos casos hasta político, pues estos eran los mantuanos. Los mantuanos tenían un gran odio, una gran soberbia en contra de todo aquello que ellos consideraban inferior. En este caso, el padre de Miranda, un hombre de humilde origen, pues también era mal visto. Francisco de Miranda, entonces, él pasa a estudiar Derecho y Filosofía aquí en Caracas, pero incluso también sabemos que Miranda va a México cuando tiene 16 años y estudia exactamente estas ramas del saber. Miranda siempre se va a mostrar, y lo vamos a ver a lo largo del live, un hombre en busca de conocimiento, una cosa que es innegable. Miranda continuamente quería estudiar y aprender cosas diferentes, ¿no? Muy pronto entonces Miranda, pasando su adolescencia, se va a ir a vivir a Madrid y allí Miranda va a dedicarse a estudiar matemáticas, lenguas vivas y arte militar. Miranda va a ingresar al ejército de Su Majestad Católica en el año de 1772 y va a ingresar como capitán de batallón de infantería del regimiento de la Princesa. Aquí, entre otras cosas, hay gente que considera que el título es comprado, que viene incluso por esto de las gracias al sacar, porque este joven indiano de pronto ya es capitán. Pero el punto es que Miranda, en efecto, ingresa como capitán de infantería del regimiento de la Princesa. Ya el muchacho tiene algún grado de oficialidad, a pesar de tener escasamente 21 o 22 años. Miranda es enviado entonces a luchar a Melilla. Aquí ya se habla de la categoría que podía tener este muchacho que llega con unas recomendaciones, incluso para tomar las plazas militares. No era nada sencillo, ¿no? Por esto, siempre se va a hablar que Miranda era un hombre extremadamente impulsivo y en efecto lo es. Es una cosa que no se puede decir que no. Miranda era bastante impulsivo, pero lo que dicen los oficiales superiores de la época es que era abiertamente imprudente. Es decir, Miranda no era particularmente un muchacho tranquilo, obediente, no, podía llegar a ser imprudente incluso señalando lo que él creía. ¿Por qué le sigo señalando estas características? Para ir haciendo una extracción de la personalidad de Miranda, cómo se va formando la personalidad de este hombre público tan llamativo, ¿no? Bueno, Miranda llega a tal grado de imprudencia que bastante aburrido de estas guerras, vamos a llamarlo guerras de menor valía, guerras en las cuales se consideraba que no tenía mayor conocimiento, él solicita a la península ibérica que lo dejen ir a Prusia para estudiar arte militar. Un sentimiento que ya a ustedes les está hablando de cómo este joven veinteañero quería otras cosas de la vida, pero esto se le niega a Miranda. Este joven capitán va a tener, este joven capitán imprudente, estas ideas siempre buscando el estudio y buscando cualquier clase de avance, va a tener problemas con aquellos que son sus jefes. En este caso se ha hablado muchísimo del gran problema que va a tener con el coronel La Roca, que es el jefe de regimiento, por estaba Miranda, y habla de motivos de insubordinación por parte de Miranda, y al final Miranda no es licenciado o expulsado del regimiento, sino que es enviado a Cádiz, ¿no?
Entonces, Miranda ya vemos cómo tiene problemas que primero consideran que es un muchacho un poco insubordinado, un muchacho que viene con unas ideas un poco más lejanas de aquello que se pide o se espera de él. Y ya que tiene problemas incluso con aquellos que son sus jefes militares. Bueno, ya en el año de 1780, Miranda es el capitán del regimiento de Aragón y es destinado, por lo tanto, a la guerra de las colonias británicas en América. Por eso es que se dice que Francisco de Miranda luchó en la Revolución Norteamericana. Es verdad, pero poca gente recuerda señalar que él va a pelear a favor de la Revolución Norteamericana con el pabellón de Su Majestad Católica Española. Él lo hace como oficial español. ¡Ojo! Eso también se ha desvirtuado mucho. No es que Miranda estuviera bravo de ser oficial español. Miranda estaba muy orgulloso de ser oficial de uno de los grandes imperios de la época, que era el español. De hecho, la misma actitud arrogante, insubordinada, imprudente de Miranda es la actitud que tenían todas las personas de la época que estaban buscando un rápido ascenso militar. Esto es parte del por qué Miranda se comportaba de una manera tan arrojada y tan aventurada. Claro, o sea, Miranda intentaba tener una gran cantidad de ocas, de servicio de sus ocas, para llegar a tener un mejor ascenso militar y una gran carrera. Entonces, siempre se ha pretendido señalar que Miranda, a esta época, el joven veinteañero ya tenía unas ideas de independencia y cosas en la cabeza. Yo lo considero realmente un poco probable, porque son cosas que, a pesar de que pudiera existir en la época una idea de emancipación posterior, sobre todo posterior a la Revolución Norteamericana, antes de que esto fuera efectivo, pocas cosas concretas tendría en la cabeza Miranda. Miranda tendría en la cabeza, como un joven veinteañero, pues sencillamente hacer muy bien su papel en la guerra, llevar varios logros para que en efecto pudiera seguir ascendiendo. Y quién sabe, a lo mejor terminaba con un destino en Madrid, a lo mejor terminaba en un destino como uno de los grandes héroes militares de las guerras españolas, que guerras no iban a faltar, sí, porque España llevaba siglos en guerra. O sea, España desde en el año 711 cruzan los musulmanes hacia la península ibérica, pues guerras no les faltaban, ¿no? Y si hablamos de España como los reinos católicos que en Covadonga paran a los musulmanes y después continúan bajando durante 800 años. Si hablamos de esa España, pues llevaban ya siglos. Ya podríamos hablar incluso 1000 años de guerra llevaba España. Entonces era algo perfectamente entendido. Quiero que sea entendido esto, quiero que no sea sacado de contexto. Los personajes de la historia reaccionan a su contexto histórico. No es que ellos vienen de pronto de una nave espacial que ha visto el futuro, tienen Twitter, tienen Instagram y dicen, qué genial me veo yo como Francisco de Miranda, miren todas estas dos tan bonitas, yo voy a agarrar y voy a hacer una cantidad de cosas interesantes y voy a hacer un quinceañero pensando en la independencia y pensando en que odio a Bolívar. Ojo, estoy diciendo cosas que son impensables, que son ilógicas, pero quiero que ustedes lo entiendan porque así es como se pinta la historia a los venezolanos en la actualidad y sobre todo en lo que llaman el cine nacional venezolano. Se suelen hacer unas menciones y se suelen inventar unos escenarios impensables de grandes héroes como el caso de Miranda. No, es un hombre de su época. Este es un oficial militar español, muy orgulloso de ser español, porque en ese entonces no existía Venezuela. O sea, la idea de Venezuela no existía como algo tangible. O sea, Venezuela era una de las tantas provincias del Imperio Español, del poderoso Imperio Español. Entonces, este era un joven español indiano. No, y la importancia que tuvo que haber tenido dentro del ejército que Bernardo de Galvez, que era el jefe de los ejércitos españoles en Norteamérica, lo nombró decano suyo. En un momento de la campaña de la Revolución Americana. Es que él es nombrado héroe del sitio de Pensacola, lo cual te habla de que Miranda en efecto llegó a echarle pichón, como les digo. Si algo le puede gustar, sobre todo a los fanáticos de Miranda, pues está muy bien. En efecto era arrojado, era valiente, era un hombre bastante interesante y que claramente aquí podemos observar quería llegar a lo más alto de la carrera militar del Imperio Español. Porque Miranda, insisto,
y me disculpa que sea tan reiterativo, pero a veces a la gente hay que recordarle esto, porque en ese entonces todo esto era España y no era una cuestión puesta en duda, o sea, no era algo que uno pudiera tener como hoy en día, que hay una especie de verdad relativa. Bueno, eso es lo que tú piensas. No. Esto era España, o sea, no, punto. Nada de que aquí estuvo Guascuro o estuvo Paramaconi, no. Yo no andaba con esas cuestiones, no. Esto era España y punto, se acabó el rollo, ¿ok? Muy bien. Entonces, una cosa que es bastante interesante es que aquí ya se tiene, a pesar de que Miranda luego va a ser designado para buscar recursos en La Habana, se va a hablar que Miranda se va a meter en una cantidad de problemas importantes, sobre todo porque Miranda va a estar inmerso en labores de contrabando y de espionaje. Hay que recordar que Miranda estaba realizando esto en pro de las colonias británicas, que se van a separar del imperio inglés. Pero ya por esta época se habla de que Miranda, curiosamente, era anglófilo. Es una cosa rara. O sea, se habla de que Miranda era un gran admirador de los ingleses. Eso es raro. Tienes que tener en cuenta. ¿Por qué se dice esto? De doble agente, de doble espía. Que hay historiadores que lo acusan de doble espía, que jugaba de doble espía. A eso voy, porque él va a favorecer la visita del general inglés John Campbell a La Habana. O sea, es que es raro. ¿Por qué Miranda va a realizar eso? ¿Por qué va, de alguna manera, a favorecer una visita, ¿no?, de este antiguo comandante de las tropas inglesas de Pensacola? Es difícil. Al final Miranda, a lo largo de su vida, lo vamos a ver un poco más adelante, sí se va a demostrar bastante anglófico, sí se va a demostrar bastante admirador del imperio inglés, pero en este momento de su vida probablemente consideremos que no era una opción para él. O sea, en este momento de la vida de Miranda, ser un súbdito, ser por lo menos colaborador a largo término de los ingleses, no era una idea más que podía estar revoloteando en su cabeza. Probablemente por esta época él estaría pensando más en cuestiones que pudieran favorecerlo a él en el nivel personal, ¿no? Pero bueno, Miranda va a realizar por esta misma época, porque ya nos damos cuenta que era bastante hábil, bastante útil para su cuerpo. Él incluso va a realizar un canje de prisioneros en la isla de Jamaica, ¿no? Y bueno, o sea, Miranda va a realizar una gran cantidad de labor, pero otra vez podemos observar el problema del contrabando. O sea, hay grandes acusaciones de que Miranda no solamente tenía material prohibido, o sea, tenía algunos retratos obscenos, tenía alguna literatura unos libros permitida. Por la Inquisición. Unos libros prohibidos por la Inquisición. Exacto. O sea, él estaba en cosas raras, como diría alguien de la época. Este muchacho anda en cosas raras. Y de paso está favoreciendo el contrabando en La Habana. Entonces, son acusaciones muy graves. Hoy en día, ese es el gran problema, que se suelen puntar, se suele observar esta clase de cosas desde la perspectiva de la actualidad. Y la gente no logra entender la magnitud de la importancia de estas acusaciones en la época. Eran acusaciones graves. O sea, por estas acusaciones a alguien le podía costar el cargo. Por estas acusaciones a alguien le podía costar incluso el cuello, si llegaban a un parangón mucho más alto. Entonces, él por esta época es bastante amigo de su superior, que es Juan Manuel de Cajigal. De Cajigal lo va a adorar muchísimo. El trato que va a tener Miranda y Juan Manuel de Cajigal es el trato de un padre hacia un hijo. Cajigal lo quería profundamente, pero no parece que haya sido así por parte de la oficialidad. Parece más bien que la oficialidad no tenía ninguna clase de cariño real hacia Miranda y por el contrario eran los que impulsaban estas acusaciones de contrabandista y de tener material prohibido, de tener libros prohibidos, retratos prohibidos y de ser un hereje en general. Entonces Miranda, wow, no estaba bien visto. Ojo, no estoy diciendo que Miranda deje de ser valiente, deje de ser inteligente, deje de ser útil o hábil. Creo que ya lo he dejado en claro.
pero para las personas que tenían esta mentalidad de Su Majestad Católica en la época, que era la común, pues Miranda no estaba nada bien parado, Miranda no estaba nada bien observado, salvo de personas que lo quisieran muchísimo y tuvieran un particular cariño hacia él, como es el caso de Juan Manuel de Cajigal. Esto fue gobernador de Cuba. ¿Cómo? Era gobernador de Cuba, Cajigal. Y el problema, por lo menos, es que Cajigal escribe a la península ibérica a solicitar que a Miranda le den el grado y sueldo efectivo de coronel. O sea, dense cuenta que este muchacho de 20 y tantos años, ya le están pidiendo que sea coronel. O sea, que ya llegue, ya que tenía 30 años Miranda, y 30 años tenía aquí Miranda, pero era bastante joven para el cargo de coronel. Entonces, claro, no solamente este muchacho estaba mal, un poco extraño, un poco estrambótico, sino que además era muy bueno en lo que hacía. Luego, también era envidiado. Entonces, bueno, qué mejor manera de destruir las envidias si no es agarrando de sus puntos flacos. Y son estas cosas que podía hacer Francisco de Miranda. De hecho, Miranda va a ser por esta época apresado por estos equipos que le hacen. Lo van a liberar prontamente, ¿no? Sobre todo gracias al influjo de Juan Manuel de Cajigal. Pero aquí está la disputa. Y ojo que estas acusaciones de La Habana lo van a perseguir bastantes años, y por eso les pido a ustedes que ya que estamos apenas en esta parte inicial del live, se la queden en la cabeza. Dense cuenta del problemón en el que estaba metido Miranda. No era poca cosa como se suele señalar en algunos libros de historia descontextualizados o en algún material de cine mal colocado. La película de Jorge Reyes. ¿Cómo? Como la película de Jorge Reyes. Exacto, o sea, que lo ponen como que era una tontería. Ay, que tenía unos libritos, que no, o sea, eso era complicado. Recuerden ustedes que las sociedades y los personajes de las sociedades tienen que ser observados en su justo contexto histórico. Unas cosas que para nosotros no son importantes, para las personas de otros siglos sí lo eran. Entonces, la única manera de poder entender cuáles son los parámetros de justicia y la proporcionalidad de diferentes penas es entendiendo qué creía la gente de esa época, y por eso ustedes ven que yo me quedo tanto intentando explicar la importancia de los cargos que le hacían. No eran tonterías, no eran paparruchadas, eran realmente motivos complejos para perseguir a cualquier persona en la época de Su Majestad Católica. Por este motivo, Francisco de Miranda va a tomar una decisión muy importante en su vida. A la edad de 33 años, Francisco de Miranda toma la decisión de licenciarse del ejército de Su Majestad Católica Española. Ojo, él no se va como desertor. Esto es otra cosa que también se ha preferido señalar, intentando extrapolar la heroicidad infinita de Miranda, que bueno, entonces le dejo su cuestión y yo me voy porque yo soy bravo y ustedes son unos atrasados y yo soy demasiado avanzado y adelantado. Eso es mentira. Miranda se licencia, no es lo mismo que desertar. Miranda, de hecho, le escribe a su gran amigo Juan Manuel de Cajigal para licenciarse del ejército e irse, pero esperando siempre que la corte del rey, vamos a llamarlo el rey ilustrado, el rey Borbón de la época, don Carlos III, pues analice en efecto su hoja de servicio, que no es una hoja de servicio despreciable, es una hoja de servicio bastante interesante. Entonces él espera que sus méritos sean reconocidos por parte de Su Majestad Católica. Pero hasta que eso no pase, el obstinado de esta persecución que le tenían montada a sus pares, Miranda entonces se licencia. Claro, ¿qué espera el joven Miranda en ese momento? ¿Por qué me refiero al joven Miranda? Porque por lo general, cuando aquí en Venezuela se habla de Miranda, se habla de Miranda de 60 años. Sí. Siempre se habla de Miranda desde el año 1810. Aquí estamos hablando del año 1783. Miranda se licencia un 16 de abril, más o menos, 16, 17 de abril. Él le manda la carta de licencia a Juan Manuel de Cajigal. O sea, Simón Bolívar no había nacido. O sea, para los que suelen hacer a veces este parangón entre Francisco de Miranda, o sea, tenía 33 años Miranda. Ya era de alguna manera un soldado, un oficial
bastante útil para su majestad católica, y Simón Bolívar no había nacido. Entonces, wow, comparaciones un poco que hacer, ¿no? Para poder entender a las dos figuras y para que ustedes puedan entender sobre todo la última parte de la cual vamos a hablar de Miranda y Miranda con Bolívar. Vayamos entendiéndolo un poco. Entonces, él se va licenciado, y yo nunca voy a olvidar el contenido de la carta que le manda Juan Manuel de Cajigal a Francisco de Miranda. Insisto, Cajigal trata en todo momento a Miranda como un padre. Cajigal le dice que no vaya a hacer ninguna cosa hasta que él no vaya a la corte de don Carlos III a hablar acerca de su situación. Ojo, o sea, Cajigal, conociendo el cabeza caliente que tiene como hijo putativo, le dice, mira, ya va. O sea, yo sé que tú eres capaz de hacer una locura. Yo sé cómo eres tú de complicado de carácter. Quédate tranquilito, vete por allí, ve a estudiar, que tú quieres estudiar y ver el mundo, pues te puedes estudiar y ver el mundo. No estás peleado con los españoles, es español. Vete tranquilito por allí a aprender y yo voy a solucionar tu problema porque me consta lo bueno que eres tú como oficial. Y de hecho, Juan Manuel de Cajigal va a escribir a la corte española, y es verdad que lo va a hacer en los mejores términos para Miranda. De hecho, él va a decir que si España se pelea con Francisco de Miranda como oficial, puede perder a uno de los mejores hombres que tiene. Una vez más, aquellos que tienen una estampita de Miranda, pues aprovechen aquí y ondéenla con fuerza, porque no es poca cosa hablar que del gran imperio español de la época, Miranda era uno de los mejores hombres, y que lo dijera Juan Manuel de Cajigal. Eso no es poca cosa. Entonces, ya por lo menos ya aquí me estoy intentando con algunos mirandinos que dicen que yo hablo mal de Miranda. Yo no hablo mal de Miranda. O sea, mi gran problema es intentar contextualizar a los personajes y sobre todo acabar con el culto a la personalidad. Y por supuesto que en un país como Venezuela eso suele granjearme una gran cantidad de enemistades, pero mi problema no es intentar quitarle las cosas que hicieron o la importancia que tienen los personajes. Para nada, por mí que la gente sepa la importancia que tuvieron. Lo que yo no puedo reconocer es que un personaje sea descontextualizado o que su figura sea la figura de Jesucristo o de la Virgen María o del Arcángel Gabriel. Sí, ese es mi problema, ese es mi punto, y por eso queríamos hacer este live, que se estén dando cuenta que Miranda no está saliendo mal parado, pero estamos comenzando. Estamos comenzando. No se vayan entonces a poner bravos a lo mejor con las cosas que vamos a decir posteriormente. Bueno, Cajigal quiere tanto a Miranda que Cajigal en persona le escribe nada más y nada menos que a George Washington. Y le manda una carta a George Washington recomendando a Miranda como su ayudante y diciendo que es un muchacho bastante bueno. Es un chamo bueno, excelencia Washington, téngalo por allí, recíbalo bien. Claro, este fulano George Washington, ¿no? Este hombre de la época. Bueno, en efecto, Miranda conoce a Washington. Sí lo conoce. Ojo, siempre se ha dicho, porque entonces se extrapolan las cosas, ¿no? Y se dice, Miranda que era amigo de Washington, de Jefferson, de Adams, de Hamilton. Es una cosa que lo ponen como que tipo vivía con ellos jugando naipes. No era amigo de ellos. Les escribía, y sobre todo es una cosa que a la gente no le va a gustar. Miranda tuvo amistad por lo menos de Smith, que fue uno de los hombres de Washington, pero yo les pido a ustedes que me consigan una carta que Miranda le haya escrito a Washington y que Washington se le haya contestado en los mismos términos que Miranda le estaba escribiendo. O sea, no, era más bien como que, ok, bueno, saludos. Pues, o sea, era como por cortesía, pero no podemos hablar de que es un amigo de George Washington. Es mentira, estaríamos faltando a la verdad histórica y estaríamos atacando a la rigurosidad, ¿no? Que es lo que más bien nos debería ayudar un poco en esto. Bueno, se habla de que Miranda en Estados Unidos va a comenzar a actuar de nuevo imprudentemente. O sea, a ver, Miranda ha sido apresado por breve tiempo y ha sido liberado por tener material prohibido y por contrabando. Él se licencia auspiciado por Cajigal, cuyo nombre tenía alguna clase de importancia en estas tierras, y se tiene que quedar tranquilito hasta que Cajigal pueda resolver el problema, ¿no? A veces la gente dice que, bueno, pero ¿cómo los ministros de Madrid iban a saber qué estaba pasando? Mira,
En Madrid estaban más enterados de lo que pasaba en estas tierras de lo que ustedes se imaginan. O sea, hombres de Madrid de la época, como Floridablanca, después como Aranda, estaban bien enterados de lo que hacía cada oficial. Yo tenía informantes en cada parte del estamento militar, les mandaban informes constantes y ellos a veces, sin ver ni siquiera las personas, sabían quiénes eran y quiénes eran peligrosos y quiénes no. Era una gran labor la que se hacía. O sea, lo que tenía España montado aquí era mucho más efectivo a niveles burocráticos que lo que tenía Inglaterra o mucho menos Francia. O sea, aquí se tenía montado realmente un sistema en el cual se sabía qué estaba haciendo cada quien. Y no había ni Instagram, ni Twitter, ni WhatsApp, lo cual es bastante claro, ¿no? Entonces esto habla mucho de la efectividad del gobierno español. Incluso donde tenían también sus embajadas, los encargados de negocios, ellos estaban escuchando cada cosa que pasaba con un oficial español o con un judío español. Luego, si pasaba algo, el ministro, vamos a llamarlo, el embajador plenipotenciario, el encargado de negocios, le mandaba una carta a Madrid, a los consejeros atinentes, y ellos seguían metiendo eso en el expediente de la persona. ¿Por qué yo les explico esto? Porque Miranda se va a Estados Unidos, y en lugar de quedarse tranquilito, él está por allí pavoneándose y suele hablar mal del Imperio Español. O sea, el oficial español que está licenciado por unos problemas, por unos alegatos infundados que él señala que lo han montado, por esta persecución que le tienen, él comienza a hablar mal acerca del Imperio Español. Y de esto se enteran en Madrid, aunque Miranda piensa que no, hay todo un archivo de lo que están armando en contra de Miranda. Eso lo muestra muy bien el historiador español Caracciolo Parra Pérez cuando él va a revisar a Inglaterra, a Madrid y en general los principales lugares, todo acerca de Miranda. Allí se ve como cartas de encargados de negocios, de embajadores plenipotenciarios, hablaban, bueno, por allí hay un oficial llamado Miranda del ejército español que está diciendo estas cosas. Incluso se dice, porque en la época había un semanario francés que se llamaba Le Gazetier Indépendant ou la Chronique de la Liberté, ¿no? Y se decía que estaba hecho por un inglés con dos oficiales españoles bravos. Y se dice que uno de los oficiales españoles bravos era Miranda. Es decir, Miranda estaba de alguna manera de palangrista allá en Estados Unidos colaborando con esta publicación francesa, hablando pestes del Imperio Británico y pestes sobre todo del Imperio Español. ¿No? Entonces, de esto se entera. ¿Sabes qué, Carlos? Escucho, en su libro muy famoso, revolucionario latinoamericano, nombra mucho la vida que tuvo Miranda en los Estados Unidos y cómo funcionaban las cosas y las diferencias que habían con el Imperio Español en aquella época. Lo recomiendo muy bien que lo lean, es interesante. Prosigue. Claro, y es que es interesante porque un poco. A ver, Miranda está en Estados Unidos, que es la nación de la libertad, acaba de independizarse de un gran imperio como es el Imperio Británico, ¿no? Si vemos esto, pues evidentemente en Estados Unidos en ese entonces existirá una anglofobia espantosa, ¿no? Allí se hablaba peste del Imperio Británico, pero también iban a hablar peste del otro imperio grande de Europa en ese entonces, en América, que era España. Y Miranda, ni corto ni perezoso, pues que es verdad, son de lo peor, son unos atrasados, son unos incultos. Y claro, ¿a quiénes le servían esto? A los franceses. Entonces, por eso es que esa publicación que les he comentado, esta publicación francesa, pues se habla de que el libelista inglés era Thomas Paine y que uno de los españoles era Francisco de Miranda, de lo que hablaba de estas cosas. Bueno, Francisco de Miranda va a pasar a Londres ya en el año 1784 y insisto, o sea, si Miranda está esperando que en Madrid, Floridablanca y en general los que están en la Secretaría de Estado revisen su caso y lo nombren con él y le paguen su platica,
¿cómo va a pasar él a Inglaterra en el año de 1784? Y va a decir cosas como que Inglaterra es la madre de la libertad, la escuela de los conocimientos políticos, y va a hablar maravillas del talento y la virtud inglesa, cuando Inglaterra llevaba siglos peleándose con España. Es una cosa obvia. Y evidentemente entonces Florida Blanca, junto con los hombres de Madrid, van a considerar que Miranda es un agente británico, y que lo es desde que permitió que John Campbell llegara a La Habana y pudiera revisar las fortificaciones de La Habana. Ellos están pensando eso, sí, que este tipo es un... Claro. Entonces, no es que qué malvados son los españoles. Miren cómo los españoles agarraron contra Miranda, contra pobrecito Miranda, por eso es que eran unos atrasados esos españoles, por eso es que las cosas son como son. No. O sea, los ministros españoles están cuidando su imperio. Y evidentemente Miranda también se está cuidando a sí mismo. Póngase, a lo mejor Miranda no era ningún doble espía. A lo mejor Miranda no era espía británico, puede ser. Y todo haya sido un malentendido, pero es que era tremendo malentendido. Y él antes de eso también estaba metido, como les he dicho, en el problema de tener material prohibido y además de meter contrabando a La Habana. ¡Wow! ¿No? Y que se había perdido un dinerito por ahí también. ¿Cómo? No te escuché. Por ahí también de que le habían dado para las provisiones. No, ¿cómo? Que se había también perdido un dinero que le habían dado para comprar provisiones. Ojo, de esto sí Miranda va a hablar mucho. Él siempre va a justificar. Cuando tenía una plata encima, Miranda era muy escrupuloso. Se ve raro, se ve como que esa plata se perdió, pero Miranda intenta justificarlo siempre. O sea, no es una cuestión que uno pueda tener señalamientos concretos, por lo menos en esta época, de Miranda agarrándose esa plata, pero Miranda lo justifica todo. Entonces vamos a darle la buena fe, no vamos a darle he olvidado ahora la palabra, o sea, bueno, vamos a tomar con buena fe esto que hace Miranda. Pero Miranda, entonces él está en Inglaterra, tiene 34 años, tiene mapas, tiene datos de las provincias de ultramar del Imperio Español, y hay quien dice que está por allí buscando apoyo militar, pero Miranda no lo reconoce. Al contrario, en este año, en 1784, estamos viviendo los últimos años del reinado de uno de los reyes más ilustrados de España, don Carlos III de Borbón. Él le manda varias cartas a don Carlos, el beneficio de la duda, exactamente. Rafael Reyes me lo acaba de decir, el beneficio de la duda. Bueno, Miranda, él le manda varias cartas al rey español, don Carlos III, diciéndole, señor, mire toda mi hoja de servicio, mire todos los méritos que yo tengo, por favor, revisen esto junto con todos estos anexos que le estoy enviando. Claro, ustedes no se imaginarán que el Carlos III recibía su correspondencia a él. No, él era el rey. La correspondencia la recibía Florida Blanca, que era el jefe de lo que podríamos considerar el Departamento de Estado. Entonces él agarraba, revisaba todo esto y, ojo, hay respuesta de Florida Blanca a Miranda. Tampoco es como que lo dejaban visto, como dicen los chamos hoy, no lo dejaban visto. O sea, él le decía, ok, recibido. Es como esa. Lo que pasa es que también Miranda le mandaba una gran cantidad de material. De hecho, una respuesta de Florida Blanca, a mí me da mucha risa porque le dice, señor, usted me mandó una cantidad, o sea, una cantidad de fórmulas y una cantidad de material que no me ha dado tiempo de revisarlo. Espérese que lo estamos revisando. O sea, estamos trabajando en su caso. Algo así más o menos le diría Florida Blanca a Miranda. Ojo, sí, yo creo que aquí podemos hacer concordar un poco con el análisis que hacen los historiadores al respecto. Claramente Florida Blanca estaba súper predispuesto en contra de Miranda. O sea, que era un hecho. O sea, Florida Blanca le respondía en toda la cuestión, pero así como Florida Blanca le respondía, también existen documentos que Florida Blanca tenía, vamos a decirlo, vigilados a todos los oficiales que estaban por allí, toda la gente, y uno de esos era Miranda. No, pero es que recibía demasiada información. Que estaba recibiendo demasiada información sobre Miranda de varias fuentes. Y estaba recibiendo cosas de Miranda que no le gustaban. O sea,
Ajá, está bien, tú le estás escribiendo a Carlos III y no ha dicho públicamente, como después lo va a hacer Miranda, que va a mostrarse como una especie de dandy por allí, por las cortes europeas, hablando peste de los españoles. Aquí no lo está haciendo públicamente en Inglaterra, pero ya se había enterado Florida Blanca que un oficial español llamado Miranda tenía una gran cantidad de mapas y de cosas y había hablado con alguna autoridad inglesa. Entonces yo de verdad creo que Miranda estaba muy lejos, pero muy lejos de poder ser de alguna manera exonerado. Sin embargo, vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? Entonces, Florida Blanca, a pesar de esto, le va a mandar a Miranda la existencia del título de teniente coronel español, que era una cosa por la cual Cajigal llevaba años peleando. Claro, Florida Blanca tiene rumores que le han dicho. Entonces, Florida Blanca le dice algo así como que, señor, seguimos estudiando su caso, pero como parece que usted es, en efecto, un hombre muy meritorio, le doy el permiso que usted ostente el título de teniente coronel español por un tiempo, mientras solucionamos el problema. Entonces Miranda, por esta razón, es que no estaba siendo perseguido para ponerle los ganchos, por lo menos en esta época, por Europa, como se ha pintado en alguna película. Creo que es la película de Luis Fernández que pone que Miranda, desde que se licencia, ya le quieren poner los ganchos. No es verdad. O sea, Miranda estaba solucionando el problema, el conflicto. Yo considero que estaba errando varias veces porque no pensaba que ciertas personas en las cuales se podía estar confiando estaban informando a Florida Blanca lo que él estaba haciendo en Europa. Son cosas muy interesantes. Sin embargo, con el tiempo, Francisco de Miranda ya se obstina. O sea, el hecho de que él se considera demasía, porque sí es verdad que Francisco de Miranda se consideraba muchísimo, consideraba mucho su persona. Él considera que ya es un ultraje a él mismo, que ya han pasado aproximadamente 7 años desde que él se ha licenciado de España, esperando que le resuelvan el problema, y lo máximo que ha hecho Florida Blanca es decirle, ok, recibido, lo estamos revisando, mientras tanto usted puede decir que es teniente coronel. Entonces, ya Miranda, un poquito caliente con la situación, él decide pues comenzar a hacer las cosas un poco diferentes. Y aquí cuando yo comienzo a hablar del Miranda perseguido, aquí Miranda ya sí va a comenzar a ser perseguido a rajatabla por parte del Imperio Español. O sea, Florida Blanca, Aranda, van a perseguirlo profundamente, porque Miranda fundamentalmente se va a ir por inglés por toda Europa, hablando peste del Imperio Español, diciendo que son unos atrasados, pero a la vez utilizando el pabellón, el uniforme español. O sea, él decía que España eran unos atrasados, unos incompetentes, unos ineptos, con el uniforme de teniente coronel. No, en Rusia, wow. En Rusia lo recibieron porque era eso, la vamos a llegar a conocer, pero quiero seguir hablando de todo el viaje de Miranda. Esto evidentemente va a emocionar a los mirandinos, porque ay, qué tipo sí conoció sitios, está bien, pero a medida que vamos hablando de todos los sitios, yo les voy diciendo el problema en que se está metiendo Miranda. Es un tipo muy interesante, porque claro, sí es verdad que Miranda quería aprender. O sea, una verdad irrefutable es que Francisco de Miranda era adicto al conocimiento. Este hombre que se había leído ya la obra de cuanto filósofo había caído en su mano, que hablaba tantas lenguas diferentes, que era bueno en el arte militar, era bueno, Y se va a conseguir con que él considera que no ha visto nada del mundo. Entonces, claro, él está esperando, él está pensando en ir directamente a Berlín a ver a las tropas de Federico II el Grande. ¡Claro! O sea, eso era como decirle a un niño de hoy en día de 4 años, te vamos a llevar a Disney. O sea, eso era un ejército de verdad. Eso era, wow, o sea, eran unas tropas. No, y entonces, es que Miranda tenía una biblioteca de la más grande para su época, y que esa biblioteca ha desaparecido en Venezuela porque estaba en resguardo del gobierno. Es importante. No se sabe dónde está desaparecida. Igual que el archivo de Miranda, también no hay acceso ni al archivo de Miranda,
ni al de Bolívar, y quién sabe qué están haciendo con eso. Bueno, Sí. son cosas que uno me ponen triste. Faltan Pero 5 minutos, Miranda, César, para finalizar el live. ¿Qué tal si nos volvemos a conectar y vamos con la segunda etapa del Miranda perseguido? ¿Te parece? me parece estupendo. Vamos entonces en la segunda parte, Miranda el perseguido. Vale, pues ya venimos. Conéctese de nuevo. Atentos. Hasta ahora.